Desde muy chico tuve una suerte de desprecio por la realidad. Que una suerte. Un desprecio enorme, inmenso por la realidad. En la adolescencia se volvió mucho más visceral ese desdén. Incluso ya con las primeras lecturas de Sartre, yo sentía que la realidad me daba náuseas. Probablemente estuviera sugestionado por el visco miope del existencialismo francés. Ya de más grande, cuando la sensación de repulsión continuó y se sumaron algunas herramientas filosóficas, pude empezar a dimensionar que aquel niñite que he sido tenía toda la razón. Toda, absoluta. La realidad es despreciable. Pero, podría decirme algún interlocutor, ¿qué es la realidad, señor Dupont? ¿Es acaso la realidad algo inevitable, usted que la desprecia? ¿Es acaso la realidad, señor Dupont, un pacto? ¿Es acaso, señor Dupont, la realidad una construcción? ¿Cuáles son las sucursales de la realidad, si es que tiene sucursales? ¿Es acaso la realidad una suerte de departamento de Estado? ¿O un Estado con sus departamentos, con sus municipios? Bueno, voy a responderle a mi interlocutor imaginario y al mismo tiempo voy a intentar dar una charla para resignificar todo el desprecio y todo el odio que he sentido desde pequeño por la realidad. Y voy a empezar con la cita de un poeta, de Fouil, cuando Fouil exclama: «Riámonos del rey, de su realidad». Y también en ese poema, que sirvió para una propaganda, mejor dicho, publicidad de Coca-Cola, Fouil escribe que la realidad es una alucinación, o algo así, creo recordar, un ensueño colectivo. Me gusta el juego poético de pensar que la realidad es un invento del rey, pero que también podemos a ese juego poético sumarle otro de orden etimológico, y es que la raíz de la palabra realidad nos lleva a la palabra latina res, cosa, y si viene Heidegger acá, nos podría decir la cosidad de la cosa, porque Heidegger era un hombre bastante negado para la literatura, aunque le gustara mucho la poesía, o la entidad del ente, la cosidad de la cosa, la entidad del ente, la realidad del rey. Pero para el sentido común, la realidad es algo que se da por supuesto. Recuerdo también cuando empezaba a leer filosofía en mi adolescencia, algunos tratados muy, muy hermosos de un profesor que se llamó Merlí, que, sí, porque soy de Barcelona y viajo en el tiempo, entre la ficción y la realidad, y que planteaba que vivimos desde la óptica del sentido común a través de un realismo ingenuo. Es decir, que damos por sentada y aceptada y sin cuestionar la realidad del mundo. Después me topé con Aristóteles, con la lógica de Aristóteles, un tratado por demás soporífero y aburrido, y ahí encontré una serie de procedimientos lógicos en el sentido de lo que es el correcto razonamiento o la estructura correcta de los razonamientos. Encontré una serie de principios que después también me enteré que eran los principios ontológicos, el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio del tercero excluido. Más tarde, Leibniz va a aportar el principio de causalidad o de razón suficiente. La cosa es que Aristóteles utilizaba estos procedimientos para situar a los razonamientos en sus estructuras. Eran como recetas de cocina para cocinar lógicamente los pensamientos. Y me quiero poner didáctico porque Darío Stanraiver me encanta y yo quiero ser didáctico también y quiero ser famoso como él.
Así que estos principios lógicos, a la vuelta de la Edad Media, con la teología, con la escolástica, con las creaciones de las universidades, etcétera, etcétera, se convirtieron no en propiedades de la lógica o del pensamiento, sino en propiedades de las cosas. Entonces el sentido común empezó a proceder a partir de estas maneras, a partir de estos recursos. Empezó a situar a las cosas con una identidad. Todo ente es idéntico a sí mismo. Empezó a no poder soportar la contradicción. No se puede ser a la vez P y no P. No encontró la posibilidad de un tercero. O se es P o se es no P. Y todo responde a una causa, que es el último principio que ahora la New Age ha adoptado de forma escandalosa y acrítica. Pero lo que empezó siendo una preceptiva para el razonamiento, para el pensamiento, se convirtió en una nota común de las cosas y en una organización férrea del sentido común. El sentido común es casi lo que pensamos de inmediato, una forma de reaccionar ante las cosas, una manera de movernos entre las convenciones, de aceptar tácitamente convenciones, etc. Otro hito en la historia de este problema de la realidad se sitúa hace más o menos, o mejor dicho, entre los periodos del 6000 y del 3000 antes de Cristo, en tiempos de la era neolítica, en momentos en los cuales se inventa la agricultura, la ganadería, la producción empieza su marcha ineluctable hacia los limbos de la pesadilla de la organización férrea y monótona de la vida. Aparece el sedentarismo, empieza a entroncarse el asunto del matrimonio, o mejor dicho, de la sexualidad, de la orgía, con la producción, la pareja reproducción y producción. También aparece en el ámbito de lo cotidiano de este hombre de aquel tiempo, que renuncia o es impulsado a renunciar por la fuerza a su nomadismo, empieza a necesitar un cierto orden, empieza a necesitar sueño, empiezan a diferenciarse los ámbitos, los planos entre sueño y vigilia. El sueño también es otro peligro para el sentido común, para la realidad. El sueño como acceso a otra realidad, que por ejemplo, ni en pedo se condice con los principios ontológicos. No hay identidad, no hay principio de contradicción, no hay causalidad. Los sueños son un territorio peligroso en términos de estas construcciones tan supuestamente con firmeza delimitadas. Este es otro hito, porque a partir de esta organización y de esta conjura de los sueños, también de los sueños, quiero decir, del orden, del descanso, de poner un freno a una vida errante, de anillar sexualidad o reproducción a producción. Este momento también implica un cambio muy notable en la percepción. Implica probablemente, a su vez, como lo estoy planteando, el comienzo de la familia patriarcal o de una organización familiar, insisto, férrea. Y para la realidad, ya estamos situando con más complejidad el término, es muy importante que se produzcan mecanismos de autocontrol, no solo de control, de autocontrol, para conjurar percepciones, por ejemplo, extraordinarias, para conjurar
por ejemplo, impulsos orgiásticos. Y al decir percepciones extraordinarias, pienso también, por ejemplo, en un caso, en un asunto más actual, que son las drogas. Las drogas hoy en día llamadas ilegales, que como dijo Huxley, abren las puertas de la percepción, frente a las drogas legales, que son las que mantienen a la percepción o la adormecen dentro del estado ordinario de esas vivencias perceptivas. Y un tercer ejemplo, que ya lo estoy esbozando, que es la sociedad disciplinaria, que postula una continuidad o una fusión entre realidad, sentido común y normalidad, que es, al fin de cuentas, la matriz de la modernidad, donde si quisiéramos establecer una suerte de continuidad delirante, trans o ahistórica, sería la conclusión pesadillesca de lo que se inició en la era neolítica. Entonces ya hay fábricas, hay escuelas, hay hospitales, hay instituciones que prohijan, crean, construyen, sostienen la normalidad. Y la delimitación es muy férrea. Están, como tantas veces hemos desarrollado en este programa, las otras instituciones para encauzar o curar la anormalidad, la cárcel, el reformatorio, el manicomio. La anormalidad empieza a ser conjurada con una violencia muy concentrada en términos del espacio y del tiempo, a través de la sofisticación de las técnicas de encierro. El mes pasado hablamos de la rebelión metafísica, hablamos del comienzo del romanticismo, hablamos de la rebelión de los artistas, hablamos de la rebelión en la literatura, hablamos de la rebelión en la política, pero la verdadera rebelión que es llevada adelante incluso a través de una suerte de guerra contra la realidad se da en el siglo XX, cuando el arte, o mejor dicho, algunas manifestaciones artísticas, que son las vanguardias, le declaran la guerra a la realidad. Y es ahí donde solamente desde ahí podemos reivindicar al arte como un elemento o como un acto subversivo, o podemos reivindicar una suerte de terrorismo poético solo desde ahí, porque después el arte como paliativo, como parte de una droga legal, como ornamento, ¿qué sentido tiene sino como parte de un mobiliario, de una vida que sostiene a la realidad, que sostiene al sentido común, que sostiene las distintas sucursales del rey, de esta especie de rey delirante, de esta suerte de conspiración milenaria, podríamos decir? El arte no tiene sentido si no destruye sentido, si no desarma sentido común, si no afecta a esa normalidad y a sus representantes zombies, en síntesis, si no declara la guerra a la realidad. Después del romanticismo, del simbolismo, del dadaísmo, del surrealismo, del letrismo y del marxismo, es decir, de 100 escuelas de subversión política, filosófica o literaria, existe una palabra, una cosa que permaneció en pie, un valor que no se ha movido, que, a pesar de todo, conservó su antigua preeminencia. Se trata de la palabra y la cosa del espíritu. El valor ligado al espíritu, el valor de la cosa espíritu, como si bastara enunciar, hacer brotar en la esquina de una página la palabra magnética espíritu para que todo estuviera dicho, como si se hubiera convenido de hecho y como en principio y en esencia que el espíritu es el término innato, el valor tipo, la palabra cumbre, a partir de la cual el viejo automatismo atávico de la bestia llamada hombre pudiera dejar de vacilar.
Me cago en el espíritu, exclama Antonín Artaud. Y arrancamos un nuevo mes de esta manera, el mes de Vanguardias, penúltimo mes del año. Y sí, quienes se cagan en el espíritu y le han declarado la guerra a la realidad a través del siglo XX han sido los vanguardistas. Podríamos pensar naturales o espontáneos continuadores de las rebeliones que vinimos trabajando el mes pasado. Según Alain Badiou, un amigo de esta casa, amante de Zizek, les cuento, el siglo XX se caracterizó por desplegar una pasión por lo real. Entre otras cosas, el siglo XX ha sido el siglo de la guerra total, ha sido el siglo de la crueldad, ha sido el siglo de las masacres, de los genocidios, como si el siglo XXI no lo fuera. Pero todavía no estamos a la vuelta del siglo XXI para historiarlo. Ahora, decimos que alguien le hace la guerra a la realidad y decimos por otro lado que hay una pasión por lo real. Bueno, pero no es lo mismo lo real que la realidad. Por lo real estamos asociando hacia lo abismal, lo terrorífico, lo inaccesible. Como ha dicho Lacan, Jacques Lacan, el francés Jacques Lacan, lo real es lo imposible de simbolizar, mientras que la realidad es la realidad social, la realidad cultural, los hábitos, las costumbres, los ritos, etcétera, etcétera. Si el siglo XX despliega una épica, a menudo una épica siniestramente destructiva, es la de la acción militante, la de la acción de la militancia revolucionaria, en múltiples sentidos. Uno de los más extremos fue la guerrilla, directamente. Y uso esta palabra porque está asociada a la denominación vanguardia, que es, sin lugar a dudas, una palabra bélica y al mismo tiempo un posicionamiento. Esto implica una politización del arte, pero no una politización como sinónimo de adhesión a un partido, aunque muchas veces también ha pasado a lo largo del siglo XX, sino al despliegue de una inmanencia política en el propio ejercicio del arte. El arte como un territorio político subversivo, por excelencia. Vamos a hablar de algunas estrategias que ha desarrollado la vanguardia en el siglo XX. Una, desde ya, que es absolutamente novedosa, una organización de artistas. No que antes no hubiera, pero estas organizaciones son organizaciones militantes, pero que predican una militancia estética, que prohijan, segunda vez que uso esta palabra, prohijan, una subjetividad colectiva. Vanguardia también quiere decir grupo, también quiere decir ataque, también quiere decir, en porteño, ir al frente. Pero esta militancia estética es o ha sido a lo largo del siglo XX siempre radical, con un especial gusto por lo escatológico, por lo desagradable, por la provocación, por el escándalo. Siempre amiga esta propuesta de intervenciones polémicas violentas. Y una de las formas más reconocibles son los manifiestos, que son proclamas, que son preceptivas por escrito en general, y que retoma una tradición del siglo XIX, siglo que también hemos glosado bastante en este programa. Los manifiestos del siglo XIX, el manifiesto comunista, por ejemplo, que también recogen en sus páginas programas de acción, muchas profecías también, información, dado que no son épocas de hiperinformación aquellas como la nuestra. Y la información no circulaba de la forma que circula hoy en día. Muchas veces los manifiestos reunían información de los acontecimientos del momento histórico específico. Pero en el siglo XX hay una mutación de estos manifiestos. Los programas se sostienen desde propuestas para lo imposible, anudan presente inmediato con futuro y, en algunos casos muy puntuales, trucos, recetas para crear. Trucos, recetas para
armar esculturas insólitas, para ejercer terrorismo, otra vez uso esta palabra hoy, terrorismo verbal. Porque, y esta es una segunda estrategia que voy a describir ahora de las vanguardias, proceden mediante una ruptura profunda con lo formal. Y esto también es parte de la pasión por lo real. La pasión por lo real implica un desprecio por la realidad y sus satélites estéticos. Por ejemplo, y este es uno de los más conocidos, la noción de representación en arte. La noción de representación es sierva de la realidad. En la pintura tenemos el naturalismo, que también aparece en teatro, o el realismo. Para seguir con el ejemplo de la pintura, que intenta la erradicación de la semejanza, al menos la pintura de vanguardia, la ruptura o la sustracción de la figuración a partir de un procedimiento que es muy bien conocido a través del nombre de abstracción. La abstracción puede ir por dos lados. Puede ir por línea o por lo que es el dibujo, el plano del dibujo, y tenemos al cubismo, al famoso cubismo de Picasso, por ejemplo. Puede ir por el lado del color, fauvismo, expresionismo. También tenemos al humanismo en escultura. Otro ejemplo que vamos a trabajar seguramente la semana que viene es la música, la ruptura con la tonalidad, con el esquema académico de la armonía funcional. Sobran los ejemplos, pero a lo que se apunta también es a un cuestionamiento radical de la estética como disciplina que impone el canon de lo bello. Kant ha dicho que lo bello es signo de la armonía de nuestras facultades. Hegel ha dicho que el gran arte está en el pasado, recogiendo un parámetro surgido del Renacimiento. Hegel también, lo absoluto como idea artística aconteció ya en los griegos. Clasicismo, academicismo, el arte como masturbación museológica. Las vanguardias proclaman el comienzo del arte en el presente. Se desembarazan de súbito de la herencia y del peso de creer que la perfección formal es del pasado, porque se levanta la imperfección y en última instancia la arbitrariedad de toda forma, la desnaturalización de toda forma. Escribe André Breton: la belleza será convulsiva o no será. Lo bello no es asunto estético, sino vital. ¿Qué importa si no entendés una metáfora, boludo? Las metáforas no se entienden. Se desacredita, se desacraliza lo bello. Y esto puede ir por el lado de una apología de lo feo, de lo deforme, o directamente atacando en propio terreno la arbitrariedad de los procedimientos que moldean lo bello. Se desnudó el fuego. Tendrías que haberlo visto y no pondrías esa cara. A los alucinados, arrebatados, no les importó salvar la pared. Abrieron la palma, empuñaron el polvo, abrazaron los restos. Se desnudó el fuego. El automatismo de la realidad quema en una parrilla pedos, piedras, patrias. Se desnudó el fuego. Tendrías que haberlo visto. No hay velocidad para atrapar. La llama azul, la llama roja, la llama azul, la llama roja. Se desanudó, alucinado, y en un arrebato eternamente cayó la torre.
Nadie esculpe ni una miniatura sin un fondo mutilado en una tierra arrasada. No hay velocidad para atrapar y veo a través de mi ventana los pedazos de mampostería entre cadáveres de arañas y cáscaras de manzana, borrada siempre, borrada casi toda cifra. Y si te digo que empaño los secretos más hondos, sé entrar en los sueños, sé bailar en la materia invisible, sé amar en las diserciones más memorables. Tendrías que saber verme y no pondrías esa cara. El nudo del fuego es cada cara del dado, borrada siempre a un paso de arena. Ningún lúcido salvó la pared y el precio se paga con la barrida del mar, sin huella. Sé salir de los ojos y por eso, aún tenue, no voy más. Debo saber tocar el vidrio de la ventana. Debo reconocer que alguna vez una mano me convidó agua y pude saciar con tranquilidad tanta sed. Se desnudó la caída de dados. No quedan dedos en los alucinados. Tendrías que saberlo. El striptease es tan sensual como exacto. Y si me escuchás despacio, con mucha atención, sé despertar, dormido. Te lo repito, despertar, dormido. Sé matar con la aritmética de los caparazones. Se desvanece el día y negarse a oír es rechazar el terror. Sé abrazar los restos y nada más. No leeré más la esquela que dicta yo te amo, eternidad, porque yo sí te amo y no a la eternidad. No, traidora del basurero cósmico, ni te tiento, ni te creo, hermana. Inexplicable, la escritura automática me deposita en el mismo círculo incendiado donde la rebelión pulveriza la mirada en la rosa, la tierra mutilada dentro de una torre donde hace 2 milenios masacraron a la cosa. Cada poema es una tortura de recurrencias, cada tortura una poética de rulos macabros. Y la única forma de saber si no estás muerto es encontrar a tu soledad, cogiendo, sorda, con el silencio.